Hola a todos, bienvenidos una vez más a una reflexión espiritual acerca de la palabra de Dios. Y quiero proponerte algo. Esta temática que quiero plantearte en este primer video va a ser como una serie. Es la serie del Salmo 23. Me apasiona el Salmo 23 y tiene un contenido profundo, profundamente espiritual, amplio, para tu crecimiento y formación como oveja en el prado de Dios y como parte del redil que el Señor vendrá a buscar como pastor. Así que en la propuesta de esta serie del Salmo 23 lo haremos desde la parte introductoria del Salmo 23, por qué David escribió el Salmo, por qué nos consideramos ovejas, cuál es la relación entre el Salmo 23 y nuestra vida, por qué Dios nos llama ovejas de su prado, y en el resto de los versículos que trataremos en cada video de aquí en adelante hasta el versículo 6 del Salmo 23 tendremos una serie fantástica, extraordinaria, fenomenal acerca de lo que el Salmo 23 significa para nosotros. ¿Sabes? Si comenzamos la parte introductoria de esta serie, tendríamos que responder a dos preguntas. ¿Por qué David escribió el Salmo 23? ¿Y qué relación tiene conmigo este Salmo? Quisiéramos responder estas dos preguntas después de una breve oración. Oramos. Querido Padre, amado Dios, en este momento queremos abrir tu palabra y meditar a través de ella de los mensajes espirituales que tienes para nosotros. Por favor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ábrenos el entendimiento e instrúyenos a través de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el Salmo 23 es una obra clásica extraordinaria. Es una obra de arte. Es un poema que consta para nosotros, en nuestra Biblia, de 6 versículos. Y quisiera leerlo y compartirlo en este momento. Dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amigos, hermanos, esta serie del Salmo 23 es extraordinaria para nuestro crecimiento espiritual y nuestra comprensión del por qué algunos textos bíblicos nos consideran a nosotros como ovejas. David escribió el Salmo 23 por 2 razones. Una, porque David quería fortalecer nuestra fe. David escribió el Salmo 23 para fortalecer nuestra fe, para la solidificación de mi creencia de que Dios es mi pastor, que Jehová es mi pastor. Y la segunda razón por la cual David escribió el Salmo 23 era para que yo supiera quién es mi pastor, quién es Él, quién es mi Dios, quién es Jehová, el pastor de los pastores, quién es Jesús, el príncipe de los pastores, como lo consideran algunos pasajes bíblicos que más adelante vamos a considerar. Pues bien, ya teniendo resueltas estas dos respuestas que nos da el Salmo 23, de las razones por las cuales David escribió el Salmo, tendremos que decir que en el hebreo el Salmo 23 consta de 2 estrofas. Es un poema extraordinario, es una obra de arte escrita por el mejor rey de Israel, el mejor arpista, el mejor compositor de poemas, porque si consideramos los salmos, 150 salmos tiene el libro de los salmos. De los 150 salmos, David escribió 73 de los salmos.
73 poemas, 73 obras de arte, 73 canciones. Y de esas 73, el más recordado, el más amado, el que se encuentra en las paredes de los hospitales, en las puertas de las iglesias, ¿sabe cuál salmo es? Sí, el Salmo 23. Así que para interactuar, colócame en el chat cuál es el salmo de tu preferencia. El mío es el Salmo 23. Siempre vuelvo al salmo para buscarlo, para llenarme el tanque emocional, para llenarme de motivación, para reconocer que Dios es mi pastor. Jehová está conmigo y camina por todas las sendas. Jesús me guía, me lleva. El Salmo 23 es mi salmo preferido. Y le he dicho a muchos hermanos que cuando oren por mí, para cuando vayan a mencionar mi nombre en oración por mí o cuando vayan a orar por mí específicamente, le digan al Señor: Señor, ¿vamos a orar por el pastor Cueto? Y entonces abren el Salmo 23 y lo leen desde el versículo 1 hasta el versículo 6, como lo hemos repetido hace un instante. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. ¿Sí ven que lo he recitado de memoria? Porque el Salmo 23 es un oasis para mí. Es un recorderis de que mi pastor me guía, me acompaña, me sustenta, me alivia, me lleva a pastos delicados, a beber aguas limpias, a mantenerme cerca del pastor. El Salmo 23 es una guía espiritual para nosotros sentirnos tan cerca del pastor, tan cerca de la salvación, tan cerca del Señor, que Él nos acompaña todos los días hasta el fin del mundo. El Salmo 23, como te decía, consta de 2 estrofas. La primera estrofa en el idioma hebreo, la primera estrofa va desde el versículo 1 de nuestras versiones bíblicas, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Esa primera estrofa nos muestra a un Dios pastor que cuida a su rebaño, que cuida a sus ovejas. Y en la segunda estrofa, que va desde el versículo 5 hasta el versículo 6, muestra a un Dios que es rey, un rey anfitrión que se deleita en bendecir a sus convidados, a sus invitados. Jesús no solamente adereza mesa, sino también tiene un reino preparado, una mesa preparada en el reino para ti y para mí. Porque el Salmo termina diciendo en el versículo 6, en la casa de Jehová moraré por largos días. Significa que allá en el cielo tengo una morada donde voy a vivir con el Señor para siempre. Así que el Salmo 23, esa obra de arte compilada en el Salterio, en el libro de Salmos, me sostiene y me edifica y me anima para yo continuar mi vida. Soy una oveja indefensa y el Señor quiere que yo reconozca que Él está a mi lado como pastor guiándome. Ahora bien, el Salterio tiene el Salmo 23 como un cántico de adoración al príncipe de los pastores, a Jehová el Señor, a Jesucristo el pastor de los pastores. Cuando Jesús se expresa a sí mismo como pastor en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Él dice: yo soy el buen pastor y su vida da por sus ovejas. Este buen pastor está dispuesto a dar su vida por sus ovejas, a dar su vida por sus rebaños. Y cuando Jesús lo dice en Juan 10,
lo dice con autoridad, porque Él sí es pastor. Él sí guía a sus ovejas, Él las sustenta, las cuida, las protege, entrega su vida por ella. Jesús no es un pastor asalariado, Jesús es el buen pastor, el príncipe de los pastores, dice Pedro, el príncipe de los pastores. Y cuando el príncipe de los pastores venga, Él encontrará un rebaño y habrá solo un rebaño y un pastor. El contenido del Salmo 23 es ese. La siguiente pregunta es, ¿por qué Jesús nos compara como ovejas? ¿Sabes? El Salmo 23 es la mejor metáfora que Dios usa para compararnos con un animal del reino animal, con el animal que más se parece a los seres humanos. Sí, las ovejas. Las ovejas se parecen a los seres humanos por varias razones. La primera, las ovejas carecen del sentido de orientación. Se pierden con facilidad. Cuando el Señor nos compara con las ovejas, nosotros carecemos del sentido de orientación porque cuando nos salimos de la grey, cuando nos vamos del rebaño, cuando nos salimos de la congregación, cuando nos vamos lejos del Señor, no sabemos regresar por nuestra propia cuenta. El pastor tiene que ir a buscarnos. El pastor tiene que sacarnos de donde estamos, perdidos, extraviados, irremisiblemente sin esperanza. Pero el pastor nos busca. ¿Recuerdas cuando el pastor deja las 99 y se va a buscar la que le hace falta? Bueno, tú y yo somos esas ovejas que nos perdemos, nos extraviamos del camino y el pastor tiene que buscarnos, tiene que rescatarnos del enredo de nuestra vida. Es complicado cuando yo me alejo del redil y tengo que regresar de nuevo a la casa del Señor, al redil del Señor por mi propia cuenta. Es complicado porque el enredo de la vida me atrapa y no me deja regresar. Todos los enredos se convierten en excusas. No, yo no puedo volver. No, yo no puedo ir. Me da pena, me da vergüenza. O posiblemente los enredos de la vida. No, porque este trabajo no me permite ir a la iglesia. No, porque me casé con esta mujer o este hombre que no cree en Dios. No, porque estoy estudiando mi carrera y todavía no quiero regresar. Pero el pastor te busca. El Salmo 23 es el salmo donde el pastor se dedica al cuidado de las ovejas. Y nosotros como ovejas, que nos parecemos a las ovejas porque carecemos del sentido de orientación, el Señor nos busca y nos lleva al redil y Él nos mantiene tan cerquita de Él porque sabemos que nos podemos perder, que nos extraviamos y no sabemos regresar. La oveja, tú la dejas a 5 metros de distancia y te alejas de ella, ella no sabe regresar, ella no sabe encontrar su lugar, su redil, no sabe encontrar a sus compañeras. Y esto nos da la segunda característica del por qué Jesús compara a los seres humanos como ovejas. Y es que a 5 metros de distancia nada más, la oveja no solamente se extravía, sino que la oveja es semiciega. La oveja no ve más allá de esos metros, más allá de 5 metros, la oveja no puede mirar qué hay a la lontananza, qué hay a la distancia. La oveja carece no solamente de sentido de orientación, sino que es semiciega. No ve a lo lejos. La oveja no ve la diferencia entre un montículo de pasto, un montículo, y un león agazapado para cazarla. Ella piensa que lo que está allá a la distancia es un montículo y ella va corriendo para comer el pasto delicado. Pero no diferencia que allá a lontananza, a la distancia, es un león que está agazapado y que la va a atrapar y le va a destruir la vida. Nosotros, al igual que las ovejas, no sabemos regresar para encontrar nuestro lugar al lado del pastor. El pastor tiene que buscarnos. Las ovejas prescinden del pastor. Segundo, la oveja es semiciega y no sabe diferenciar el peligro. No sabe diferenciar el camino que la lleva al pastor o que la lleva al peligro. No sabe. ¿Por qué semiciega? ¿Sabes por qué el pastor lleva un cayado y una vara? Porque con la vara el pastor va golpeando las piedras del camino, va golpeando el camino y las ovejas se van guiando. Porque la oveja, aunque es semiciega, la tercera característica de la oveja es que la oveja tiene el oído tan desarrollado que ella es capaz de recordar la voz de su pastor, de reconocerla. La oveja, en esta tercera característica, ella escucha la voz de su pastor y sabe que es su pastor.
cuando otra persona que no es el pastor llama a la oveja, aunque la llame por el nombre, la oveja no reconoce la voz, la desconoce, porque su oído está familiarizado con la voz del pastor, la voz del pastor. En esta tercera característica, la oveja tiene un oído tan tremendo que ella capta incluso el sonido de sus compañeras y se familiariza con ellas. Es más, los que saben de esto dicen que la oveja, a través de su oído, ella introduce en su cerebro la voz de su pastor, incluso el sonido que producen sus compañeras cuando están en el redil. Las ovejas se familiarizan entre sí y son capaces de recordar a sus compañeras 2 años después. Cuando una compañera muere en el redil, las ovejas también sienten tristeza. Las ovejas se estresan fácilmente y esa debería ser la cuarta característica que tiene una oveja. Son sensibles al estrés y la ansiedad. Al igual que las ovejas del redil, nosotros tenemos la capacidad auditiva de diferenciar las voces que gritan en el mundo de la voz de nuestro pastor. A través de la Biblia, nosotros podemos identificar la voz del Señor, reconocerla, aprenderla, guardarla en nuestro cerebro, y cuando el Señor nos habla, nosotros somos capaces de recordar la voz de Jesús, la voz de mi Señor. Y en la cuarta característica, las ovejas se estresan mucho. Las ovejas sufren de ansiedad. Cuando se hallan en peligro, cuando se hallan en zozobra, las ovejas se vuelven ansiosas y el pastor tiene que estar cuidando que la oveja no sufra de estrés, porque si sufre de estrés, la lana se le cae, deja de producir leche y se enferma y se pone flaquita y puede morir de estrés. Las ovejas sufren de estrés sin decirlo. El pastor tiene que identificar cuando una oveja está estresada para poder salvarle la vida a la oveja. Jesús conoce tanto nuestra vida que Él sabe de qué cosa tenemos necesidad para suplirla, para que no vivamos en ansiedad. Jesús sabe cuando estoy en depresión o en ansiedad. Él es el pastor que cuida y conserva a su rebaño. Él es el pastor que conoce a sus ovejas y como las conoce, sabe cuando una oveja está enferma, depresiva, ansiosa. El pastor sabe eso. Por más que quieras ocultar del público tu estrés y tu ansiedad, Jesús en lo íntimo y en lo secreto tuyo sabe que estás pasando por depresión, por ansiedad. Así que interactuemos. Déjame en el comentario, en el chat, en la cajita de comentarios, déjame si necesitas oración porque estás pasando por momentos de ansiedad y depresión. Si esta cuarta característica de la oveja se identifica contigo, dímelo. Pastor, ora por mí. Estoy pasando por un proceso difícil. Estoy pasando por procesos de ansiedad y depresión. Y entonces voy a orar por ti. Y finalizo esta reflexión diciéndote que es raro que una oveja, cuando va a parir, rechaza a su cordero, al corderito que acaba de dar a luz. Es muy raro, pero de vez en cuando una oveja desconoce al corderito que acaba de parir. Y el pastor tiene que estar pendiente cuando eso sucede, porque dicen los que saben que cuando una oveja pare y rechaza al corderito o a su ovejita que acaba de nacer, ella no tiene que hacer muchas cosas para que el corderito sepa que ella lo está rechazando. ¿Sabe qué hace la oveja cuando desconoce a su corderito que acaba de nacer? No deja que se le acerque. Y ella se le abre, ella se separa de él. Y el corderito va y la busca, la ovejita va y busca para amamantarse, para beber el calostro, que es quien le potenciará su sistema inmune. Y cuando un corderito, cuando una ovejita no toma el calostro del seno de su madre, se puede morir a los contados minutos, porque su sistema inmune no está activado y se activa cuando el calostro de la leche de su madre
lo potenciará para el resto de su vida. Pero hay ovejas que rechazan al corderito. Y entonces el corderito va a buscar, instintivamente va a buscar a su mamá para tomar el calostro. Y la mamá le separa, le quita el cuerpo. Y el corderito va detrás de ella para que la oveja, la mamá, sepa que el hijo sienta su rechazo. Entonces lo golpea con la cabeza. Le da con la cabeza y el corderito que acaba de nacer sabe que su mamá no lo ama, lo rechaza, y él va a un rinconcito y se deja morir, agacha su cabecita y de tristeza se muere porque es un cordero huérfano, es una oveja huérfana. Y el pastor debe estar pendiente, y cuando el pastor está pendiente, entonces el pastor agarra a esa ovejita rechazada, a esa ovejita huérfana, y entonces ya le ha sacado el calostro a su mamá, y entonces el pastor agarra ese corderito, lo recuesta contra su pecho y le dice: no te preocupes, yo te voy a cuidar, yo voy a ser tu cuidador de ahora en adelante. Y mira, aquí está el calostro para que tu sistema inmune se potencie. Y entonces él le da el tetero con el calostro y lo tiene recostado a su pecho. ¿Sabe lo que sucede? El corderito despreciado, desechado, abandonado por su mamá, se acostumbra a escuchar el corazón del pastor, porque el pastor lo tiene recostado en su pecho. Ahí en la diapositiva va a aparecer un Jesús con un cordero recostado a su pecho. Esa imagen que tú estás viendo allí simboliza el buen pastor que tiene en su pecho, recostado contra su pecho, un cordero huérfano, un cordero que lo ha rechazado su mamá, que lo ha abandonado su mamá, que lo ha rechazado su mamá. En esa imagen es extraordinaria, es hermosa. Jesús nos abraza cuando el mundo nos rechaza, cuando la familia te rechace, cuando tu cónyuge te rechace. Jesús te abraza. Y quiero regalarte un texto en una versión moderna, la NTV. Mira cómo dice el texto de Isaías, capítulo 40, versículo 11. Alimentará a su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos a los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con cría. Isaías 40:11 de la versión NTV. Y ahí, mientras la diapositiva y el texto lo estás viendo, quiero que subrayes en tu Biblia la expresión los llevará en sus brazos. Y mira la imagen. Mira a Jesús con ese cordero cargado en sus brazos. Ese cordero es un cordero huérfano y nos representa. Te representa a ti y a mí. Jesús nos lleva en sus brazos cuando el mundo nos abandona, cuando somos rechazados por los amigos, cuando somos rechazados por la familia, cuando somos rechazados por nuestros seres queridos, el cónyuge, tu esposo, tu esposa. Cuando somos abandonados por nuestros seres queridos, Jesús nos recoge en sus brazos de amor. Jesús nos recoge porque somos de Él, somos ovejas de su prado, somos de su rebaño. Y quiero decirte con esto, que si tú has llegado hasta aquí y te sientes solo, te sientes rechazado, ve a Jesús. Él es el pastor tierno y amoroso que está pendiente de tu soledad, de tu vacío existencial, de tu abandono, de la gente que te rechaza y te ha dejado en el abandono. Jesús te recoge en sus brazos y te dice: de ahora en adelante, yo seré tu protector, seré tu pastor. Qué hermosa ilustración. Si tú estás pasando por circunstancias difíciles y estás pasando por soledad, ansiedad, depresión y abandono, ve a Jesús. Deja que Jesús te abrace. Dile a Jesús: Señor, abrázame con tus brazos de amor, porque me siento solo,
o sola, abandonado o abandonada. Y Jesús vendrá como pastor y te abrazará y te llevará en sus brazos de amor. Me gustaría que dejaras un comentario y me dijeras si estás pasando por uno de estos momentos, una de estas etapas del proceso de tu vida y necesitas el abrazo de Jesús. Escríbeme allí: yo necesito el abrazo de Jesús. Y quiero hacer una oración en este momento. El príncipe de los pastores, el pastor de los pastores, hoy quiere abrazarte. Hoy quiere decirte: no estás huérfano, mío eres tú, mi hijo eres tú, y yo te tengo en mis brazos. Así como Isaías, capítulo 40, versículo 11, y llevará en sus brazos sus corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Jesús quiere mantenerte cerca de tu corazón, porque adivina qué sucede cuando el corderito huérfano ya crece y el pastor lo suelta al rebaño, al redil. Cuando el pastor llama a las ovejas por su nombre, adivina quién es el primero que corre al encuentro del pastor. Él, el cordero huérfano, el que se acostumbró a estar en los brazos del pastor, el que se acostumbró a oír el corazón del pastor, el que se acostumbró a oír de cerca la ternura de la voz del pastor. Jesús quiere hacer lo mismo contigo. Lo ha hecho conmigo. Yo me siento abrazado por Jesús cuando estoy solo y triste, cuando me siento desconsolado y con ansiedad. Voy a Jesús para que me abrace. Deja que Jesús te abrace. Escribe allí en el chat entonces: yo necesito el abrazo de Cristo Jesús, mi pastor. Escríbelo allí. Otra de las cosas que quiero decirte al final es que cuando la oveja, al parir, nace el corderito muerto, entonces el pastor hace un canje. El corderito muerto, la sangre del corderito muerto, el pastor le hace una incisión al cordero muerto y su sangre se la echa al cordero huérfano del que te hablé al principio, que rechazó una mamá. El cordero huérfano, el pastor le unta la sangre del corderito que nació muerto. Esa sangre del corderito muerto, rociada en la integridad física del corderito huérfano, entonces el pastor con esa sangre en el cuerpo del corderito huérfano vivo se lo coloca al lado de la mamá que acaba de perder al corderito muerto, que el pastor le hizo la incisión y derramó su sangre y se lo untó al corderito huérfano. Entonces la mamá, la oveja que acaba de perder al corderito, cuando huele la sangre en la integridad física, en el cuerpito del corderito huérfano, lo reconoce como su hijo y lo adopta como su hijo, lo recibe como su hijo y lo amamanta y lo cría. La sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue derramada para que nosotros oliéramos a salvación, para que nosotros fuésemos reconocidos en el cielo como hijos de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 versículo 29, Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que derrama su sangre, y su sangre perfecta e inmaculada, rociada en nuestra vida, nos da el mérito de ser aceptos en el trono de la gracia como hijos de Dios. Si hoy has llegado hasta aquí y has escuchado este mensaje, la sangre del Cordero de Dios nos permite ser aceptados en el redil del cielo, en el redil del buen pastor, porque la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos dará acceso directo a la patria celestial. Amén. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, amado Dios, gracias porque a través de la sangre de Cristo, rociada en nuestra vida, somos aceptos como ovejas del redil del Señor. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, somos aceptos en el reino. Bendigo las vidas de los que están aquí escuchando este mensaje, que tú los abraces con brazos de amor, así como colocabas los corderitos huérfanos en tu corazón.
Señor, abrázanos y colócanos en tu pecho. Queremos oír los latidos de tu corazón que pronuncia nuestro nombre. Queremos sentirnos abrazados, cobijados, protegidos, perdonados, santificados. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos, si ha llegado hasta aquí y este mensaje te ha llegado al corazón y quieres compartirlo con otras personas, por favor, suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Comparte y bendice este mensaje. Sí, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subimos contenido. Y comparte este mensaje. Más personas necesitan del amor de Cristo y es importante que este mensaje llegue a más personas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Nos veremos en otra oportunidad. Chao, chao.